Gloria al Señor. Saludos hermanos a todos los que ya en este momento se conectan a través de esta bendición que el Señor nos regala, de poder estar transmitiendo a través de las redes sociales, de forma específica a través de Facebook Live, que es una de las modalidades que más se están utilizando hoy en día para poder llegar a los hogares en medio de esta situación que el Señor nos está permitiendo vivir. Saludos a todos mis hermanos que ya se conectan desde acá, desde Italia, y también a todos nuestros hermanos que nos saludan desde la República de El Salvador. Saludos a todos. Una alegría que pueda ser parte ya usted de esta bendición. Como siempre lo hacemos, damos algunos minutos para que todos podamos ser parte de esta bendición. Usted sabe muy bien que la notificación llega y los hermanos proceden a conectarse. Damos este lapso de tiempo para que todos podamos unirnos de manera amorosa, cordial, para recibir fuerzas en el Señor. Eso es lo que hemos estado haciendo durante ya toda esta semana, fortaleciéndonos unos a otros. Hemos estado dándonos el ánimo en Cristo. Hemos estado buscando en la palabra consejos que nos lleven a entender cuál es la voluntad del Señor, cuál es la mejor manera para poder enfrentar estas situaciones. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la iglesia del ayer para enfrentar las circunstancias adversas que ellos también vivieron? Y por supuesto, cómo ellos vencieron en medio de todo eso. Así que eso es lo que el Señor nos ha encomendado. Y hoy estaremos dentro de unos minutos revisando también en uno de los libros del Antiguo Testamento una historia de restauración, una historia de la intervención divina maravillosa. Así que en base a algunos personajes veremos siempre la mano del Señor gobernando en medio de la tragedia. Eso es lo que hoy estaremos recibiendo en nuestros corazones. Dios gobierna, oiga bien, Dios gobierna en medio de la tragedia. Y eso es algo que hoy quiero que le quede a usted ahí en su corazón, en su alma, se aferre a eso. Y usted recuerde que no somos los primeros que atravesamos esto, sino que han existido a lo largo de los siglos en muchísimos hijos del Señor, diferentes comunidades cristianas en diferentes lugares del mundo que han enfrentado por supuesto de índole diferente a la nuestra, pero todos hemos enfrentado algo y eso es lo maravilloso, que en medio de todo el Señor ha dado victoria a los que en Él confían. Así que qué bueno que hoy nos unimos a través de esta transmisión especial. Todavía el domingo anterior estuvimos reunidos en el local de la iglesia con el liderazgo. Estuvimos líderes, anfitriones, servidores de las diferentes áreas internas de la iglesia y estuvimos analizando todo este panorama que nos venía encima. Esta semana ya definitivamente no hemos podido congregarnos en el local, sin embargo se han realizado el día de ayer, se realizaron algunas células, las cuales se realizaron bajo el consentimiento de los hermanos anfitriones y también, por qué no decirlo, de sus vecinos, porque hicimos el señalamiento que de repente algunos podrían haber tenido algún conflicto con los vecinos al ver ingresar otras personas, o también los que salieron de casa hacia la célula también corrían ciertos riesgos. Entonces hemos estado previniendo todo esto. Pero bendito Dios, algunos anfitriones que han tenido esa gallardía y la posibilidad también de ofrecer sus hogares. Tal fue el caso de nuestra hermana Brenda en la zona de Áfori, que ella hizo la publicación y dijo: mi hogar está abierto para los que puedan y deseen venir. Entonces se han convertido en lugares de refugio, para que estamos como en el Antiguo Testamento, han sido ciudades de refugio para aquellos que han tenido esa bendición de estar cerca. Así que qué bueno porque también se han desarrollado, y algunos hermanos me lo han estado testificando,
que se han estado desarrollando altares familiares, es decir, el líder de cada hogar, el cabeza de hogar, el sacerdote de cada hogar ha tomado su Biblia en el salón de su casa, ha reunido a su grupo familiar, han orado, han leído la palabra. Tal el caso de un hermano que me mencionaba que leían un proverbio con sus hijos, lo meditaban. Qué bueno que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que nosotros tomamos fuerzas y en medio de la angustia, en medio de la tribulación, entendemos que son momentos que el Señor usa para fortalecer a su iglesia. Que son momentos en donde, como lo veíamos el día viernes, los que eran esparcidos, pues ellos iban predicando el evangelio por donde ellos pasaban, o eso lo veíamos el día miércoles. El día viernes veíamos también el cuidado maravilloso que se tenía de lo que se había alcanzado ya a través del viaje misionero de Pablo. Eso significa que hoy, en estas semanas que aún nos restan dentro de este decreto presidencial que existe, tendremos que cuidar nosotros también de lo que el Señor nos ha dado como iglesia. Tenemos que estar precavidos, fortaleciéndonos. Sé que los líderes están en un constante monitoreo de los miembros de sus células a través de una llamada, a través de un mensaje, enviándonos también mensajes de fortaleza, porciones de la Biblia que fortalecen la fe. Ese mecanismo es el que nosotros no debemos de dejar que se detenga, debe de seguir fluyendo, de tal manera que cuando esto termine, entonces todos vamos a estar fortalecidos y vamos a estar, pero no con la ansiedad de qué es lo que pasa afuera, sino con la ansiedad de vernos unos a otros, de asistir al local de la iglesia e insisto, el local de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, la iglesia es usted, soy yo. Lo que tenemos es un local a donde vamos a acudir cuando esto sea levantado, vamos a acudir y ahí todos juntos, tomados de las manos, daremos gloria al Señor, adoraremos al que vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos y celebraremos la victoria que el Señor ha dado a su pueblo. Pero eso será, como digo, en el momento que las autoridades estipulen que ya es posible hacerlo. Pero hoy por hoy nos corresponde estar en esa línea de la supervisión, de la hermandad, los hermanos coordinadores que están pendientes de sus miembros también en cada distrito, los supervisores están pendientes de sus líderes en las células, los líderes pendientes de los miembros de su célula. Hay ya, como insisto, hay un circuito que nos permite mantener el cuidado del rebaño del Señor. Como le digo, todo esto en beneficio nuestro, para que llegado el momento, cuando estas medidas ya culminen, entonces ninguno de nosotros vaya a faltar. Y de repente pasemos lista y digamos, bueno, nos falta nos falta el otro, hay que ir a ver qué le pasó. Y sería triste que nos encontremos con hermanos que ya no se quieren congregar porque se enfriaron en este periodo. Sería triste que de repente nos encontremos con hermanos que digan, ya a mí ya se me quitaron las ganas, yo ya me siento más inconverso que otra cosa. O todos esos son los peligros que se corren y es lo que nosotros estamos buscando. Hoy es un tiempo especial para buscar de Dios. Es un tiempo en el cual nosotros debemos de cuidar, es un tiempo en el cual nosotros debemos de atendernos unos a otros. Y esa es la misión que el Señor nos ha dado. Así que qué bueno que el Señor está de por medio y qué bueno que el Señor nos está fortaleciendo. Qué bueno que tenemos estos medios y qué bueno que usted los aprovecha también. Porque hay hermanos que ya no solamente se conectan, sino que inmediatamente comparten la transmisión para alcanzar todavía un mayor sector de audiencia. Es decir, que la notificación de la transmisión en vivo llega normalmente a las personas que están ya, que por ejemplo han dado like a nuestra página de la iglesia. Pero cuando usted comparte, usted está llegando también a sus contactos y esa es una manera de seguir
pregonando y de que la palabra de Dios siga fluyendo. Así que qué bueno que el Señor está con nosotros, el Señor nos está fortaleciendo. Hemos terminado hoy precisamente la primera semana de estas nuevas disposiciones. Sé que han estado solamente afuera nuestros hermanos que laboran y que tienen también cómo comprobar allá afuera en la calle, comprobar que realmente ellos están certificados por sus empresas para estar afuera, para laborar y no tener ningún inconveniente con las autoridades. Esto es importante porque hemos estado durante esta semana también insistiendo, si usted no tiene nada, usted no tiene nada que salir a hacer, no salga, no desafiemos ni a las autoridades, ni tampoco lo que el Señor está haciendo. Seamos respetuosos de lo que está sucediendo en este momento para que el Señor también guarde nuestras vidas. Y si usted salió, hemos insistido, por favor, aséese al regresar a su hogar, asee sus manos, no permita que sus hijos le abracen cuando usted regresa, pídales unos minutos. Yo sé que los pequeños, ellos se mueren de deseos por abrazar a mamá, papá, pero usted dígales, en un instante estoy con ustedes, y hacíamos, tengamos ese cuidado que nos brindará a nosotros un mayor control también de nuestros hogares. Los que están saliendo a hacer espesa, de igual manera guardemos distancia para que no nos vayamos a ver sorprendidos. Circula en las redes sociales el video de un joven que hace un acto grotesco e irresponsable, derramando saliva en los medios de transporte. Entonces hay personas que usted sabe incluso tienen problemas. Aquí estamos enfrentando problemas, personas con problemas psicológicos e incluso psiquiátricos. Estamos en una sociedad que está tan dañada por el pecado, por la violencia, por la apatía. Estamos en una sociedad, hermanos, en donde la gente no siente respeto por el otro. Es una situación muy, muy triste, y por eso nosotros debemos de guardar también nuestras medidas, debemos de tener mucho cuidado con todo lo que está ocurriendo. A nuestros hermanos allá en El Salvador también decirles, hermanos, respeten, sujétense a las autoridades. Nosotros hemos tenido... venimos de una cultura en donde, lo digo así con dolor, nos hemos acostumbrado a ser bastantes antihigiénicos. Usted sabe que es parte ya de la idiosincrasia del salvadoreño, comprar el sorbete, comprar el mango, comprar esto y todo en la calle. Creo que hoy ha llegado un momento en donde tenemos que alterar esas costumbres en beneficio nuestro y en beneficio de nuestras familias. Tenemos que cuidar de todos estos detalles porque El Salvador es un país muy vulnerable en todo sentido, y usted lo sabe, vulnerable en su economía, vulnerable, hermanos, en su sistema de salud. Usted sabe que, hablando de la salud en El Salvador, el sistema hospitalario es un sistema obsoleto desde hace muchísimos años. Es una situación que se debe de tener mucho cuidado. Entonces, el consejo para ustedes es sujétense a las autoridades y los que pertenecen a las diferentes congregaciones. Si usted sintió algún síntoma, usted experimentó algo que le preocupa, inmediatamente comuníquese con sus autoridades de la iglesia y infórmele su situación de salud, y de esa manera usted está bendiciendo, usted está colaborando con su congregación en evitar un mayor contagio. Así que todos estos consejos los damos siempre porque consideramos que muchas veces uno como cristiano no atiende los consejos de las autoridades, porque uno dice, yo me sujeto al Señor y a lo que el Señor diga. Entonces, muchas veces oyendo estos consejos de labios de nuestros pastores, entonces como que uno sí se sujeta porque dice, bueno, lo dijo el pastor. Entonces, hoy se lo digo con amor. Le digo con amor tanto a los que estamos acá como a los que están en otros países también. El día viernes por la noche me escribía también un hermano de Colombia, de uno de los lugares que hemos tenido ya la oportunidad de compartir la palabra del Señor, en Villavicencio, allá en Colombia, y me contaba mi hermano que ya hay un primer caso de contagio en Villavicencio. Entonces, esto ha llegado a muchísimos lugares, y el hermano me insistía en lo mismo. Me dice, hay un gran pánico acá,
porque nosotros somos muy mal acostumbrados también a no tener normas de higiene. Entonces, vea, todo esto es lo que hoy nos toca alterar, nos toca hacer, rectificar estas costumbres para que no vayamos a tener nada que lamentar. Ahora, si a alguno de nosotros le llegara una situación de estas, pues entonces ya habiendo guardado nosotros todas estas medidas, si alguno de nosotros tuviese que enfrentar una situación difícil de estas, en manos del Señor estamos. En manos del Señor estamos y ninguno de nosotros debe sentir temor, experimentar esa angustia, porque la angustia, la zozobra es propia, dice el Señor Jesús, de la gente de este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo, sino que nosotros reposamos en el Señor Jesús, en ese Señor que dice que Él tiene cuidado hasta de los pajarillos y Él tendrá cuidado de nosotros. Por eso digo, si alguno de nosotros llegase a enfrentar una situación como esta, nuestra confianza, nuestra paz está puesta en el Señor. Así que les animo, hermanos, a tener todo este cuidado, les animo a mantenernos informados. Yo sé que también vamos ya en esta nueva semana a empezar a experimentar el estrés que se va a provocar por el encierro. Este es otro de los detalles que se va a dar. Hemos estado ya una semana en encerrados. Los niños, por ejemplo, se van a comenzar a sentir aburridos. Tiene que surgir la creatividad de parte suya para mantener a nuestros niños ocupados, para que ellos no vayan a entrar en desesperación, porque si ellos entran en desesperación, lógicamente usted también va a entrar en desesperación. Entonces tenemos que guardar y no romper lo que hoy por hoy está establecido, ya decretado. Así que les animo, mis amados hermanos, a que nos mantengamos firmes, nos mantengamos pendientes de toda la información, y como iglesia, insisto, seguimos apoyándonos unos a otros, orando unos por otros. Estamos pidiendo al Señor que sea Él guardando a su pueblo, que sea Él quien esté cuidando de su rebaño. Así que, mis amados hermanos, ánimo y que el Señor esté bendiciendo nuestras vidas. Bueno, hermanos, hemos ya alcanzado un número significativo de hermanos que se han conectado. Queremos saludarlos a todos, nombre por nombre, pero se nos hace bastante difícil. Sin embargo, trato de dar lectura de forma mental a los nombres que van apareciendo acá, y a cada uno de ustedes con mucho amor. Posteriormente a la transmisión me encargo de darles un saludo también. Y no solamente de saludarles, sino también de incluirles en nuestras oraciones. Ese es el deseo. Queremos orar por usted. Tenemos para esta tarde, tenemos algunas notas de oración que nos han llegado también. Hoy estaremos orando por la vida de nuestra hermana Marina López Enríquez. Ella es la madre de nuestra hermana Erika. Ellos son del distrito número 2, en Nerviano se llama este lugar donde ellos se encuentran. La madre de nuestra hermana Erika, ella ha recibido un diagnóstico adverso porque ella tiene una insuficiencia renal. Entonces estaremos orando para que el Señor ponga su mano milagrosa y pueda restaurar la salud de la madre de nuestra hermana Erika, quien es una de las hermanas activas que tenemos allá en el distrito número 2, en Nerviano. Así que vamos a incluir también en esta oración a nuestra hermana María Celia Sánchez, quien es la madre de nuestro hermano Francisco allá en la ciudad de Piacenza. En el caso de nuestra hermana María Celia Sánchez, ella ha presentado algunos síntomas y las autoridades le han evaluado dándole positivo en su resultado. Entonces nuestra hermana está en su casa recibiendo algunos cuidados. Gracias a Dios su estado es un estado muy óptimo, se encuentra en una situación estable, pero vamos a orar por ella también pidiendo al Señor que pueda recuperarle al 100%. Tenemos esa fe. Nuestro hermano Francisco, su esposa, su hijo también, que están allá en Piacenza, están orando y creemos que el Señor pondrá su mano y el Señor obrará.
Como le digo, son casos que se van dando y nosotros estaremos interviniendo en estos casos con nuestra oración, creyendo que el Señor obrará. Ya lo he mencionado y lo voy a mencionar una vez más. Debemos de mantener la calma. Hay muchísimas personas que han sido infectadas a través de este virus, pero también así hay muchas personas que se están recuperando. Hay un elevado ya índice de recuperación gracias al Señor. Tenemos muy claro que las personas que sí se complica su cuadro es porque ya presentan algunas otras patologías, lo cual les lleva a complicarse ya en situaciones de, por ejemplo, presentan ya problemas de respiración, empiezan a colapsar en sus pulmones, ya hay situaciones más graves. Pero usted que tiene una su tosecita y siente una gripita, no se alarme, pongámonos en las manos del Señor, creamos en el Señor. Si usted puede consultar con su médico, también hágalo, pero lo importante es creer que estamos en una época muy normal y usted lo sabe, donde si no estuviese presente este virus, pues creo que la mayoría de nosotros andaríamos allá afuera tosiendo, andaríamos estornudando y bueno, uno diría tengo gripe. Así que creo que hoy por hoy, hermanos, no nos dejemos condicionar por esto, sino por el contrario, nuestra fe firme en Cristo Jesús, Señor nuestro, y respetando las indicaciones que las autoridades nos han dado. Así que, hermanos, vamos a dar inicio en esta tarde a la lectura de la palabra del Señor. Reciban un fuerte abrazo todos desde acá, desde Italia, desde Milano. Les enviamos un fuerte abrazo a todos en nombre de Misión Cristiana Elim de El Salvador, filial acá en Milano. Así que un saludo también para todos los hermanos de Iglesia Elim en El Salvador. Estamos orando por ustedes, como también sabemos que ustedes oran por nosotros. Así que vamos a leer la palabra del Señor en esta hora para tener una meditación en ella y recibir la fortaleza del cielo. Le invito que ahí donde usted se encuentra pueda tomar su Biblia para que demos lectura en un libro que no siempre se lee, pero es muy importante también, y se lo explicaré después por qué es tan importante, pero sí es importante para nosotros, sobre todo para nosotros en la gentilidad, y lo haremos en el libro de Ruth. Este es el libro que vamos a utilizar en esta tarde. Bienvenidos todos a esta iglesia que les ama. Hoy esto se ha convertido en la congregación. Este es nuestro culto, un culto online, en donde nos corresponde en este momento. Hay muchas familias que están reunidas allí en su hogar, también conectados, están con su Biblia, esperando ser bendecidos con la palabra. Enviamos un fuerte abrazo también a nuestro hermano Willy, allá en Leñano, que está cumpliendo años, y nos unimos en esta tarde. Tenemos un gran aprecio por la vida de él, por la vida de su hermanita también. Él es el hijo de nuestro hermano Daniel Argueta, quien es coordinador del distrito número 2 de nuestra iglesia, y estamos felices. Nosotros en lo personal siempre le guardo mucho aprecio a estos chiquitines, porque cuando nosotros venimos acá a este país, ellos fueron los primeros amigos de mis hijos, y las primeras palabras en italiano mi hijo las aprendió con ellos. Así que siempre les guardamos un lugar muy especial en el corazón, y sobre todo porque él es un joven ya. Yo lo veo ya como un joven muy serio, muy formal, y sabemos que Dios hará de él un buen hombre, un hombre de Dios como lo es su padre, y Dios usará mucho su vida en beneficio de su iglesia. Así que, amados hermanos, vamos a leer en el libro de Ruth, y voy a leer el capítulo número 1 de este libro de Ruth, y daré lectura, hermanos, a partir del versículo número 18.
Ruth capítulo 1 y versículo número 18 es el que voy a leer. Que dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Amén. Solamente esos versículos vamos a leer. Le invito a que podamos orar juntos para que Dios nos hable, porque es Dios quien habla. A usted que se conectó, pero cuando empezamos a leer la palabra se desconecta, le animo a que permanezca. Dios le quiere decir algo. Dios no, si usted se acercó por curiosidad a esta transmisión, le animo a que se quede. Dios quiere hablarle a usted también. Dios tiene algo importante que decirle en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos, Señor, muchas gracias porque tú eres bueno. Y en tu gran misericordia nos regalas la bendición de poder reunir a tus hijos a través de estos medios para enviarnos tu palabra. Háblanos, Señor. Te suplicamos que puedan venir a nuestras vidas, a nuestros corazones, ese consejo, ese consuelo maravilloso que brota de tus verdades. Bendice a tu pueblo, bendice a los tuyos. En tus manos encomendamos aquellos que están enfermos, para que pongas tu mano sobre ellos y les ayudes, para que tengas misericordia de sus vidas y puedas restaurar su salud. Los que han estado preocupados, ansiosos, estresados, los que se han sentido incluso malhumorados, que tu Santo Espíritu venga sobre ellos y los llene y los fortalezca, y que tu palabra nos haga creer en ti, que tu palabra nos conduzca a un fortalecimiento de nuestra convicción de que tú estás obrando. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Queridos hermanos, como decía, este es un libro que pocas veces es utilizado. He notado que es más utilizado, por ejemplo, en servicios femeniles, en cultos de mujeres, en donde se evalúa normalmente la vida de aquellas mujeres que han dado gran testimonio de su fe, o que Dios ha utilizado sus vidas en diferentes maneras. Y por eso es que a través de la Biblia existen mujeres como Débora, existen mujeres como el caso de Noemí, de Ruth, de quienes siempre hemos hablado en la Biblia. Pero dejando el aspecto de solamente de ser una mujer, este libro es un libro muy importante, porque nos habla con respecto a esa situación que se da de crisis, a esa situación de tristeza, de muerte, de amargura, de pobreza que esta mujer Noemí tuvo que enfrentar. Cuando doy lectura completo a este libro, estamos hablando de 4 capítulos. Usted puede darse cuenta en este libro y ver un panorama trágico. Y voy a hacer énfasis en esa palabra porque es un cuadro lleno de tragedia el que viene a la vida de estas mujeres, a la vida de Noemí y de Ruth. Creo, hermanos, que la tragedia siempre ha sido parte de la humanidad. Lo que sucede es que a nosotros siempre nos ha costado adaptarnos a ella, porque nosotros tenemos ya conceptos muy claros de estar bien y estar mal, estar prosperado y estar escaso. Es decir, uno siempre ha tenido ya esos parámetros muy claros. Pero lo que nosotros como hijos del Señor y como temerosos de la palabra del Señor deberíamos de tener claro, más que los extremos o los polos que el mundo maneja mentalmente, emocionalmente, lo que nosotros deberíamos de tener muy claro siempre es que independientemente de lo que venga a nuestra vida, sea la tragedia
o sea también el otro lado de la tragedia, muy buenas noticias, prosperidad, salud, lo que venga a nuestra vida, nosotros debemos de mantener muy claro que Dios permanece siempre allí, a la par nuestra, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro caminar. Menciono esto porque ¿quién quiere enfrentar tragedia? Creo que nadie, creo que ninguno de nosotros ora y dice, Señor, te suplico que venga la tragedia a mi vida. No hay quien haga eso porque todos queremos ser prosperados, todos queremos ver la mano del Señor en nuestra vida, todos queremos ver que el Señor nos respalde ampliamente en lo que emprendemos. Pero cuando uno mira la Escritura, es que la tragedia ha estado presente. Pero esa tragedia nos demuestra que Dios, y oiga bien esto que le voy a decir porque es la verdad central de lo que estamos hablando esta tarde, Dios gobierna en medio de la tragedia. Por favor, y se lo diré una vez más para que usted lo guarde en su corazón, en su alma, Dios gobierna en medio de la tragedia. Es decir, Dios gobierna la tragedia, pero Dios gobierna estando Él presente en medio de nuestra tragedia. Cuando veía este cuadro, pensaba en este país, pensaba en muchos países del mundo, en donde esto se considera ya una tragedia mundial, en donde esto se mira como algo que está ocasionando graves situaciones, porque no solamente estamos hablando de las personas que se infectan, las personas que se recuperan, las personas que mueren, estamos hablando de que detrás de esto existen muchos otros detalles. Existen personas que van a quedar sin trabajo después de todo esto que está ocurriendo. Estamos hablando de empresas que cerrarán porque están quebrando en medio de esta situación. Para que usted tenga una idea, el área turística es una de las áreas que más se ha visto afectada a través de esto. Entonces, uno es incapaz de ver más allá y ponerse a pensar todo lo que realmente está ocurriendo, pero hoy ver emisiones de la televisión de el Duomo totalmente vacío, cuando los que hemos transitado por ahí a diario vemos que son miles y miles de turistas que invaden ese lugar, que uno ya ni quiere pasar por ahí porque es demasiadas personas las que están presentes en ese lugar. Entonces, piense ahora en todas estas personas que trabajan en las líneas aéreas, en las agencias de turismo, los que son guías de turismo. ¿Cuántas personas? Esto es una tragedia que va más allá. Hay hospitales colapsando, hay médicos que están dando el todo por todo. Estamos, hermanos, ante una situación, como le digo, que somos incapaces de ver nosotros más allá, pero esto va a ocasionar una tragedia aún mayor. Aquí van a haber secuelas profundas de esta situación. Hablábamos con unos hermanos del Salvador. ¿Qué pasaría si en nuestro país se desatara una infección como la que ha existido acá en Italia? Y uno inmediatamente viene a la mente de uno aquellos hospitales del Salvador casi cayéndose. Aquellos hospitales del Salvador en donde los sanitarios no sirven, no hay agua, en donde las ventanas, no hay ventanas siquiera. Aquellos hospitales que se inundan y uno se pone a pensar, ¿qué pasaría? Estamos, hermanos, hablando de una situación tan trágica, tan tremenda, tan profunda, en donde países tan desarrollados como los países europeos han sido puestos en vilo a través de esta situación. Entonces uno tiene que llegar a ese momento en donde uno hace un alto y donde el mundo busca esperanza, en donde el mundo busca una respuesta. Entonces nosotros, como conocedores de la Escritura, tenemos en la Biblia las respuestas que el mundo necesita. Vea por favor esto que le estoy diciendo, porque usted y yo sí tenemos las respuestas a la mano. Lo que pasa es que usted muchas veces ni sabe dónde ha dejado la Biblia, pero allí se encuentran las respuestas que nosotros necesitamos. Y cuando uno mira esta vida de Ruth, y es un solo ejemplo de un solo caso, pero como digo, nos sirve para entender a una escala mayor lo que hoy estamos enfrentando. Entonces hoy le digo brevemente quién era Ruth, quién era Noemí. Dice este libro de Ruth, el libro es conocido como Ruth, pero comienza hablando de la vida de una mujer que se llamaba Noemí. Es un libro que algunos creen que lo ha escrito Samuel, por ejemplo. Se habla y comienza diciendo que esto sucedió en los días en que gobernaban los jueces. Pero luego el libro termina dándonos datos que nos hacen ver que en realidad el libro se concluye en la época del rey David.
Pero estos son detalles que siempre me gusta señalarlos para que usted se enriquezca y se ubique y sienta que está viviendo ese momento muy especial. Entonces, esta mujer que se llamaba Noemí, dice la escritura que ella se había casado con un varón que se llamaba Elimelec. Y ellos tuvieron 2 hijos y dice la escritura que ellos se fueron de Belén de Judá y se fueron a Moab y se quedaron ahí. Entonces ellos, al igual que la historia de muchos que hemos emigrado a otros países, esperando ser prosperados, esperando que nuestros hijos tengan un mejor futuro, esperando salir adelante en una mejor economía, en una economía más favorable, más floreciente. Hemos dejado nuestras tierras y hemos llegado hasta otros lugares. Tal fue el caso que sucedió con Noemí y sucedió también con su esposo Elimelec. Estando ellos en aquella tierra, porque la tierra donde ellos eran había sido, oiga esto, había sido afectada, dice, por una gran hambre. Entonces, al decirle esto, usted rápido piensa en El Salvador y que usted salió del Salvador para otro país porque había mucha hambre y usted vino a este país para salir adelante. Otros vinieron huyendo de la violencia y la delincuencia. Es decir, hay diferentes historias, pero todas han tenido siempre un común denominador y es el poder salir adelante a un lugar mejor. Y eso fue lo que ocurrió con Noemí. Noemí y su marido, Elimelec, salen de su tierra y ellos van a otro lugar esperando tener una mejor vida. Y dice la escritura que ellos tuvieron 2 hijos. Y estos 2 hijos también se casaron y tuvieron cada uno de ellos su esposa, que se dan los nombres de ella, que se llamaba Orfa, y la otra esposa se llamaba Ruth. Pero es como le digo, estando en un mejor lugar en donde ellos pudieron saciar su hambre, en donde ellos tuvieron la posibilidad de saciar o diría entonces de cuidar el motivo por el cual habían tenido que emigrar. Estando allí, llega la tragedia a la vida. Y ese es el primer detalle que quiero señalar, hermanos, es que la tragedia llegará independientemente de donde nos encontremos. Es decir, que usted puede enfrentar la tragedia estando en El Salvador, usted puede enfrentar la tragedia estando aquí en Italia, usted puede enfrentar la tragedia estando en Rusia, en China, en Estados Unidos, a donde quiera que usted esté, la tragedia le puede llegar. Es decir, todos tenemos en nuestra mente la idea de salir de hacia, porque uno dice, allá estaré mejor. Pero lo cierto es que nosotros estamos bien en el propósito de Dios. Es decir, usted no va a estar bien porque está en X país o se movió a X país. Usted estará bien si lo que usted está haciendo lo hace en el propósito de Dios. Bueno, yo hoy leyendo esto pensaba en un caso muy personal de su servidor, que hace más de un año salí de mi tierra para acá bajo un propósito de Dios y ahora al enfrentar toda esta situación me doy cuenta del propósito de Dios. Llevamos meses en este lugar animando a la iglesia del Señor, fortaleciendo el liderazgo de la iglesia, ahora en medio de esta crisis, anunciando desde acá, desde nuestro hogar, el mensaje de Dios. Siempre hay un propósito de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de entender, que cuando estamos en medio de una tragedia, hay un propósito divino de parte del Señor. Es que nada de lo que ocurre en su vida, nada de lo que está ocurriendo en su entorno, está ocurriendo solo por ocurrir. Está ocurriendo porque Dios le está sosteniendo a usted dentro de este propósito. Entonces, volviendo al caso de Noemí y de Elimelec, dice la escritura que ellos llegaron a aquella tierra, se establecieron, parecía que todo iba bien y tienen sus hijos y ahora sus hijos también tienen sus esposas, pero cuando ellos están ya asentando y parece que todo va a ir bien, dice la escritura que sucede esto. Y lo primero que sucedió, dice el versículo 3, fue que murió Elimelec. Vea cómo la tragedia se va dando. Lo primero que ocurrió fue que fallece Elimelec. Y entonces ahora Noemí, quien había salido de allá de su tierra con su marido, ahora ella está sola en esta tierra. Pero esta mujer mira a su alrededor y dice, bueno, ya no está mi marido. Se lo ha llevado el Señor, como nosotros decimos. Pero dice, bueno, ahora tengo a mis hijos. Usted sabe que aquellas mujeres que son viudas o han sido abandonadas encuentran ese consuelo, ese refugio en sus hijos. Y si hay nietos, ya voy a llegar a esa parte. Pero hay de dónde tomar consuelo. Entonces Noemí mira a sus hijos y dice, bueno, aquí hay consuelo. El Señor me ha privado de la compañía de un esposo, pero tengo a mis hijos.
Entonces, y esto es así, cuando uno cree, hermanos, que las cosas no pueden empeorar, resulta que las cosas sí empeoran. A veces uno dice así, bueno, ya estamos mal, diciendo, yo no creo que esto se vaya a poner peor. Y cuando usted dice eso, hermano, es cuando las cosas suceden. Entonces dice el versículo 4 que ellos habían tomado, dice el 3, que Noemí se quedó ella con sus 2 hijos, pero ellos habían tomado sus mujeres. Y aquí viene la otra parte, es como que ahora Noemí mira a sus hijos y dice, qué bueno que estos ya se casaron. Entonces usted sabe que eso significa que vendrían los nietos. Y cuántas abuelas hay en este momento conectadas que dicen, no, por mí que se mueran los que se mueran, pero los nietos son los nietos. Y disfrutan a sus nietos y sienten que han vuelto a tener hijos y disfrutan cualquier travesura del nieto, cualquier caricia del nieto. Entonces parece que Noemí ha atravesado la tragedia de perder a su marido, pero ella parece que ahora tiene como la posibilidad de encontrar consuelo en sus hijos y la ilusión y la esperanza de que vendrán nietos también, lo cual fortalecerá el corazón de ella. Pero como le digo, en medio de la tragedia que ella ya está viviendo, dice la escritura, que también dice, en el versículo 5 dice, y murieron también los 2 hijos de ella. Entonces aquí es cuando ya Noemí empieza a sentir el golpe de la tragedia. Y usted sabe que la tragedia es así. La tragedia va de forma paulatina. La tragedia no nos golpea de una sola vez, sino que va poco a poco. Y ahora estuvo un primer golpe y ahora viene otro golpe. Y ahora el golpe es que mueren. No se nos describe en qué circunstancias, pero la Biblia nos dice que mueren los hijos de Noemí. Entonces ahora no solamente tenemos a una mujer viuda, sino que ahora tenemos a una mujer que no tiene hijos, lo cual en esta época era una situación muy desgarradora, porque una viuda, si tiene hijos, sus hijos velarán por ella, pero en el caso de esta mujer no hay marido y ahora no solamente no hay marido, sino que tampoco hay hijos. Entonces el cuadro de la tragedia de Noemí se ha vuelto ahora más difícil. Quizás algunos de los que están escuchando o viendo en este momento dicen, bueno, gracias a Dios yo no he llegado hasta ahí. Y quizás a veces uno se queja de lo que uno está viviendo y uno dice, qué triste mi vida, dicen algunos. Yo me siento mal porque mi vida aquí y allá, pero de repente cuando se dan cuenta de esto dicen, en realidad yo no he sufrido nada. En realidad yo tengo a mis hijos, gloria a Dios. En realidad yo tengo, aunque sea el viejito ahí a la par, pero gloria a Dios. De repente uno se da cuenta que hay cosas en la vida que nosotros no hemos aprendido a valorarlas, que muchas veces las estamos disfrutando, pero no nos damos cuenta que las tenemos con nosotros. Entonces, ahora llega el caso de esta mujer en donde el cuadro de ella no es como el suyo ni como el mío. Y si usted y yo creemos que algo hemos sufrido, hermano, lo que Noemí estaba sufriendo era tremendo. Y entonces viene esta mujer y ahora le dice a sus nueras, le dicen, bueno, miren, les dijo, yo la verdad ya soy una mujer mayor, no puedo ya tener hijos. No tengo marido, vea el orden, no tengo marido, no puedo ya tener hijos, aunque tuviera un marido, yo ya no podría tener hijos. Y aunque yo tuviera hijos, les dice ella, ustedes no esperarían, envejecerían esperando que estos hijos que yo tenga se hagan mayores para poder casarse con ellos. Entonces, vea, el cuadro de Noemí era un cuadro desalentador por completo. No había nada de esperanza, de redención, de restauración. No había por dónde la vida de Noemí ahora pudiese cambiar. Entonces llega ese momento en donde Noemí le dice a sus nueras, váyanse y búsquense una vida. No tienen ustedes por qué quedarse aquí en mi tragedia. Esta tragedia es mía. Entonces ustedes pueden ir y irse a sus tierras, pueden volver a sus familias y pueden volver a tener otro marido y hacer una vida, pero conmigo ya no se podrá. Entonces dice la escritura que una de ellas, Orfa, ella toma la palabra de su suegra y se va. Pero la escritura aquí nos revela el detalle en donde Dios interviene siempre en medio de nuestra tragedia. Y es de que esta mujer recibe un consuelo de donde menos ella lo esperaba. Porque dice la Biblia que Ruth, quien era su otra nuera, en el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, le dijo, y tu Dios
será mi Dios. Y cuando esta mujer cree que las cosas están peor, Dios le brinda un pequeño destello de esperanza en medio de la tragedia, dándole el consuelo a través, como le digo, de quien menos ella lo esperaba. Porque uno podría esperar consuelo de un familiar, pero no de alguien que puede desligarse por completo, como era el caso de Ruth, que sí podría haberse desligado de su suegra. No había nada que le atara a ella. Pero lo que sí estaba sucediendo acá es que había en medio de la tragedia de Noemí, y aquí quiero que usted preste mucha atención y retenga lo que el Señor le va a decir, es que en medio de la tragedia de Noemí, Dios ya tenía preparado un plan para bendecir sus vidas. Es que en medio de cualquier tragedia, Dios gobierna, y fue lo que le dije desde el inicio de este mensaje. Dios gobierna. Es que todo lo que estaba ocurriendo en la vida de Noemí no estaba pasando porque se le había ido de las manos al Señor. No, Dios estaba gobernando la tragedia de Noemí. Por favor, hermano, usted que siente que todo es una tragedia, Dios está gobernando en medio de su tragedia. Dios está gobernando lo que está ocurriendo en estos países. Uno dice, mire qué tremendo, mire qué difícil, mire, ¿y ahora qué hacemos? Dios está gobernando. Por favor, hermanos, no pierdan la fe, no pierdan la confianza. O como dice Hebreos, no perdamos pues nuestra fe, que tiene grande galardón. Nosotros debemos de seguir confiando en el Señor, creyendo en el Señor. Dios gobierna en medio de las tragedias que están sucediendo. Entonces llega el momento en donde ellas regresan, y es lo que nosotros dimos lectura al versículo 19. Ellos regresan a Belén. Han regresado a la tierra de donde han salido, de donde salió Noemí. Ahora regresa, pero vea lo que Noemí va a confesar en este momento. Noemí dice, por favor, dice, ya no me llamen Noemí, porque Noemí significaba placentero. Noemí significaba que había placer, había un gozo en la vida. Y Noemí, al regresar a su tierra, dice, por favor, ya no me digan. Y por eso el versículo que leímos, el versículo 19, dice que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Piense usted qué cuadro más difícil el que está viviendo Noemí, que cuando entra a Belén, dice que todos estaban conmocionados por lo que estaban viendo, el sufrimiento, el cuadro trágico de la vida de Noemí. Todos se compadecen de ella y ella dice, por favor, ya no me llamen Noemí. Por favor, díganme Mara, porque lo que ha venido sobre mi vida es amargura. Queridos hermanos, creo que todos los que estamos en este país hemos disfrutado muy buenas épocas acá. Ustedes que tienen años de estar acá, yo apenas tengo 1 año y meses de estar acá y he disfrutado muchas cosas con mi familia y hemos visto, y mis hijos han disfrutado, pero ustedes tienen muchísimos años más de estar en este lugar y han disfrutado mucho más. Algunos de ustedes vinieron sin dinero a este lugar. Algunos de ustedes vinieron a dormir en un diván a este lugar y ahora tienen su casa. Ahora ustedes tienen su propia cama. Ahora ustedes tienen su propio contrato de trabajo. Ahora tienen documentos muchísimos. Entonces, usted dentro de la tragedia debe de recordar lo bueno que el Señor ha sido con usted. No permita que la tragedia le lleve a la amargura, que fue el caso de Noemí, que Noemí dijo, ya no me llamen placentera, llámenme por favor amargura, porque el Señor me ha quitado todo lo que tenía. Queridos hermanos, sé que muchos de nuestros hermanos, cuando regresen después de todas estas medidas, hay hermanos que están en vilo y hay hermanos que están en esa situación y dicen, ¿será que volveré a tener trabajo? Me irán a llamar. A muchos los despacharon de su trabajo, a muchos quizás no les vuelvan a recibir, y no quiero desalentarlo, pero quiero ser honesto con usted al decirle esto. Quizás probablemente usted no vuelva a ser convocado, pero eso no significa que Dios le ha abandonado. Eso no significa que en medio de la tragedia que este país ha vivido, la mano del Señor no tiene gobierno sobre esto. Dios gobierna en medio de la tragedia, y se lo voy a repetir a lo largo de toda esta transmisión. Dios gobierna, Dios gobierna, Dios gobierna. Y allí donde usted está con su familia, diga por favor, Dios gobierna en medio de la tragedia. Dígalo una vez más, Dios gobierna en medio de la tragedia. Dios tiene el control de esto. Nada de esto escapa de las poderosas manos del Señor. Noemí estaba angustiada y dice, ya no hay placer, ya no hay alegría, lo que hay es amargura.
Queridos hermanos, en medio de aquella situación, Dios va a obrar maravillosamente a través de la vida de Ruth. Déjeme y le cuento rápidamente porque el tiempo corre y le digo esto. Ruth va a un campo a recoger espigas, a recoger granos del trigo que se estaba sembrando. Dice la escritura, vea, aquella mujer, ahora vamos con Ruth, aquella mujer que pudo haberse ido en el momento de la tragedia de su suegra, pudo haberse ido. Esta mujer pudo encontrar un marido. Esta mujer pudo haber cambiado de vida, pero ella decide quedarse en medio de la tragedia de su suegra o de la que había sido su suegra. Y dice la escritura que no solamente se queda, sino que incluso sufre junto. Ella lo iba a recoger para poder llevarlo a donde estaba su suegra y comer de lo que habían recolectado. Por favor, vea esto y entienda esto. A veces uno dice, dice la gente, no me voy a humillar hasta ahí. Yo tengo dignidad, dicen otros. Dicen, yo no voy a permitir que esto suceda. Yo no voy otros dicen, no me voy a doblegar. Hoy encontramos acá a una mujer que dice la escritura que no le importó. Y se humilla, aquella mujer se humilla. Y aquella mujer va a recoger lo que se podía. Y es ahí donde aparece un hombre que se llamaba Boaz. Y este hombre era el dueño de aquellos campos, era el dueño de todo lo que había, era un agricultor muy próspero. Y resulta que este hombre era pariente del marido de Noemi. Y entonces dice la escritura que este hombre es a quien Dios usa. Dios le usa a este hombre para que pueda redimir la causa de estas mujeres. Vea, ahora la tragedia va a cambiar. La tragedia va a tener un giro, aquella vida difícil. Piense usted en Ruth todos los días yendo a recoger lo que se caía y llevarlo a donde su suegra y comer juntas de aquello. Algunos de ustedes no han llegado hasta ahí, hermanos. Y aunque llegáramos hasta ahí, el Señor tendría control siempre de la tragedia. Dice la escritura que aquel hombre dice a sus empleados, por favor, dejen que la mujer siga recogiendo. La verdad que se mira que es una mujer que, dice el versículo 7 del capítulo 2, que le dijo que era una buena mujer, que lo hacía sin descansar, que estaba cuidando, y aquel hombre valora, y dice esta mujer joven, pudo haber seguido, pudo haber buscado un hombre joven, y sin embargo ella se queda aquí cuidando de la que había sido su suegra. Y este hombre valora. Dentro de esta situación había algo, hermanos, que se daba en aquel tiempo. Dice la escritura, y esto aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, que existía una ley en donde se podía redimir la descendencia de las personas que estaban ahí. Entonces dice la escritura que entonces se da esta figura. Esta figura se da, este hombre dice, sí, yo voy a redimir, pero había otro pariente y este pariente se niega. Vea, Dios manejando las circunstancias, Dios gobernando en medio de aquella situación. Yo le invito que hoy que terminemos esta transmisión, usted pueda leer este libro por completo. Son 4 capítulos que le van a deleitar y le van a demostrar un cuadro perfecto de cómo Dios gobierna en medio de la tragedia. Cómo Dios tiene ese control maravilloso, cómo Dios estimula los corazones, mueve los corazones, toca las vidas, maneja todo en favor de los suyos. Y si usted le pertenece al Señor, el Señor gobernará su tragedia para darle la victoria a usted también. Dice la escritura que en medio de aquella situación el Señor obra maravillosamente. Y entonces Boaz hace uso de esta ley en el capítulo número 4. Esta ley que se llamaba el levirato, y usted lo puede encontrar, le dije, en Deuteronomio capítulo 25. Entonces él ejerce esta ley que ellos tenían, y él contrae matrimonio con aquella mujer, con Ruth. Aquella mujer que se negó a abandonar a su suegra en medio de la tragedia y se hace parte de la tragedia de ella. Ahora esta mujer está viendo la poderosa mano de Dios sobre su vida. Ahora está viendo que Dios gobierna en medio de la tragedia. Y esta mujer es exaltada porque vos mira en ella a una mujer que era digna, y le redime.
Y lo más maravilloso de todo esto, y quiero que entienda, y se lo voy a leer en el capítulo 4, en el versículo número 15, dice: el cual será restaurador de tu alma. Cuando Ruth tiene un hijo, oiga bien, Ruth llega a tener un hijo, y entonces dice que las mujeres, en el versículo 14, las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será, dice, tu restaurador, el restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez. Vea, ahora la tragedia de esta mujer ha cambiado. Ahora sí hay alguien que cuidará de ella en la vejez, pues tu nuera que te ama. Vea, y esto es importante porque en medio de su tragedia identifique a los que le aman, por favor. En medio de su tragedia, dése cuenta que sí hay personas que le aman, que sí hay personas que le respaldan, que sí hay personas que están ahí con usted, como fue el caso de esta mujer que dice que amaba y le había dado a luz, y ella, le dicen, es de más valor para ti que 7 hijos. Esto es extraordinario porque ella había perdido 2 hijos, pero ahora los de Belén están diciendo que Ruth era como tener 7 hijos para aquella mujer. A veces nosotros perdemos en esta vida muchas cosas, y nosotros nos enojamos con Dios, y nosotros nos enojamos con nosotros mismos, con los demás, y decimos todo lo que hemos perdido. Pero muchas veces es necesario perder para ganar, porque Dios tiene control de lo que está haciendo, y Dios sabe lo que no está bien en su vida, lo que ya no va en su vida, y Dios lo quita porque Dios quiere dar algo más. Y eso fue lo que ocurrió con la vida de esta mujer. Dios iba a obrar maravillosamente. Dios le quitó 2 hijos, pero le dejó allí a una nuera que valía, dice, como 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue quien le cuidó su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciéndole: ha nacido un hijo a Noemí. Oiga lo que decían: le ha nacido un hijo a Noemí. El hijo le había nacido a Boaz, le había nacido a Ruth, pero quien había recibido aquella bendición ahora era Noemí, quien había estado en aquella tragedia, quien había experimentado la amargura de aquella tragedia. Ahora su vida volvía a ser placentera. Entonces le dijo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y por favor quiero que preste atención a este versículo 17, porque yo le dije que usted se iba a dar cuenta la importancia que tenía para nosotros los gentiles esto. Dice: le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Vea quién era este que estaba naciendo, el que sería el padre de Isaí. Isaí sería el padre de David, de aquel linaje davídico, de donde dice Mateo capítulo 1, y si usted puede leer hoy el capítulo 1 y versículo número 5 del Evangelio de Mateo, lo encontrará como se menciona ahí a esta mujer, como una gentil como ella, fue incluida en el linaje davídico, de donde también en esta misma ciudad de Belén, que había sido testiga de la tragedia, de cómo aquella Noemí entró avergonzada, pero fue exaltada, allí también en esa ciudad de Belén nacería el Rey de los reyes y Señor de los señores. Mire, mi amado hermano, cómo Dios gobierna en medio de la tragedia. No hay tragedia que no esté en las manos de Dios. Yo sé que usted y yo estamos a la expectativa, viendo toda esta tragedia, y decimos: ¿qué haremos? ¿Cómo haremos? ¿Cómo saldremos adelante de aquí a esta? Ha pasado una semana y uno dice: viene otra semana, ¿qué va a pasar? 2 semanas, 3 semanas, irán a alargar más estas medidas, las irán a quitar antes. ¿Qué pasará? Y la gente se angustia y dice: ¡qué tragedia! La tragedia mundial. Pero Dios nos tiene en sus manos. Por favor, que no se le olvide esto. Dios lo tiene en sus manos. Dios le va a dar un Obed para que nazca un Isaí, para que nazca un David, para que en esa línea, en Belén, siempre haya redención. Bendita ciudad esta que vio nacer al precioso Hijo de Dios, que en medio de la tragedia del pecado, en medio de la tragedia, porque esa es la verdadera tragedia de este mundo, el pecado, no es un virus, no es una enfermedad. La verdadera tragedia de este mundo es estar lejos de Dios, es estar desconectados del propósito divino. Esa es la verdadera tragedia.
Usted que tiene meses sin congregarse, usted que ya no quiere ir a la iglesia porque dice que todos los hermanos son hipócritas, que todos los hermanos son aquí y allá. Esa es la verdadera tragedia de su vida. Usted que ya no se goza cuando llega a la iglesia y usted se siente amargado y llega por compromiso, eso es su verdadera tragedia. Usted que ya no tiene lectura bíblica, usted que no ora, usted que ya hace sus pecados a escondidas, esa es una verdadera tragedia. Lo demás que está sucediendo está en las manos de Dios. Por eso yo les animo a ustedes que en medio de esta tragedia Dios la convierte en una gran historia de restauración. Qué maravilloso sería que estas medidas están decretadas hasta el 3 de abril. Sería maravilloso que el domingo 5 de abril ese local de la iglesia esté totalmente abarrotado y aquellos que ya ni se congregaban ni se acordaban que eran cristianos aparezcan y digan: Dios ha sostenido a su pueblo en medio de la tragedia. Qué maravilloso sería que aquellos que no conocen a Cristo a través de todo esto entiendan que Dios está gobernando, que Dios está gobernando y digan: sí, yo quiero entregarme a Cristo Jesús. Qué maravilloso sería que aquellos que se están apagando por dentro a través de esta tragedia entiendan que es momento de buscar a Dios y de acercarnos a Él. Qué maravilloso sería que aquellos que han estado viviendo doble vida a través de esto se afirmen y se entreguen realmente al Señor. Qué maravilloso sería, hermanos, que aquellos que ya no tienen deseo de servir a Dios vuelvan a llenar sus corazones en medio de esta tragedia y digan: yo quiero ser fiel al Señor. Y que en medio de nuestra amargura el Señor nos dé la victoria. Maravilloso libro de Ruth, se lo recomiendo. Lea y descubra cómo Dios gobierna en medio de la tragedia. Dios gobierna. Dice el capítulo 18 del libro de Génesis que existe una conversación entre Abraham y Dios cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra y empieza aquel hombre a decirle: si hubieran 50 justos, y aquella conversación termina en 10 justos. Y Abraham le dice: ¿vas a destruir al justo allí juntamente con el impío acaso? Y comienza Abraham a cuestionar al Señor y a decirle: ¿y si hubiesen aunque sea 10? Ahora piensen ustedes cuántos justos hay en esta ciudad, solo aquí en Milano. Usted sabe que no solamente somos Elim, usted sabe que hay muchas otras congregaciones también llevando almas a los pies de Cristo Jesús. Aparte, aquí en Italia hay muchísimas iglesias italianas también. Hay muchísimas iglesias de las asambleas de Dios. Hay iglesias de nuestra misión también en diferentes ciudades. Hay muchísimas almas. Dios en medio de esta tragedia se ha de manifestar. Dios pondrá su mano en medio de esta tragedia. Dios hará algo extraordinario y usted solamente tiene que creerlo. Usted solamente tiene que ser humilde, sencillo, obediente, quieto. Así como esta mujer Ruth, que hizo todo lo que su suegra le iba diciendo: ahora ve, ahora dile, ahora quédate. Solamente obedezca lo que el Señor le está diciendo. Y al final veremos la recompensa del Señor. En pocas palabras, hermanos, esta tarde les animo a que no perdamos nuestra confianza en el Señor. Dios está al control. Vea a los ojos a su esposa, a su esposo y dígale: amor, dígale: Dios gobierna en medio de esta tragedia. Vea a sus hijos que quizás tienen carita de asustados y dicen: papá, y vamos a regresar a la escuela, o ¿qué vamos a hacer? Véalos y dígales: hijos, Dios gobierna en medio de la tragedia de este país. A nuestros hermanos que están fuera de Italia y que también se llenan de zozobra, dicen: mire, nos va a pasar lo mismo que ha pasado en China, que está pasando en Italia. Hermanitos, Dios gobierna en medio de la tragedia. Esto es nada para el poder de nuestro Dios. Al final volveremos a ser placenteros. Piensen, hermanos, cuando todo esto haya terminado, ustedes que casi ya no iban a la iglesia, corran a la iglesia. Usted que ahora está encerrado ahí en su casa y dice: qué aburrido, hoy aunque sea a la iglesia quisiera ir. Bueno, ya vendrá el tiempo para que lo haga. Corramos y corramos a los brazos de aquel que puede ayudarnos. Queridos hermanos, vamos a hacer una oración poniendo nuestras vidas en las manos del Señor. Y cuando estemos orando, mantengan su corazón presente: Dios gobierna esta tragedia. Dios gobierna. Hay gente que aplaude las medidas de los gobiernos. Hay gobiernos que han sido responsables. Pero es Dios quien gobierna las tragedias.
Así como gobernó en la vida de Noemí y de Ruth, así Dios gobernará en medio de nosotros. Él es el Rey de los reyes y es el Señor de los señores, y no hay nada, absolutamente nada, que escape del poder de Dios. Vamos a hacer una oración como lo hemos estado realizando anteriormente, pidiendo al Señor por muchos detalles que tenemos en esta lista. Y hoy incluimos estas peticiones, como ya lo dije, mi hermana Marina López Enríquez y también María Celia Sánchez, que sí es un caso positivo, pero sabemos que el Señor pondrá su mano. Por favor, si usted está ahí con su familia, tómense de las manos y hagamos esta oración. Este ha sido nuestro culto, este ha sido nuestro servicio dominical. A los que han estado desde otros países, qué bueno que ustedes han sido parte, sin necesidad de estar acá en Italia, ustedes han sido parte de nuestro culto dominical. Y hoy nos unimos para orar al que todo lo puede, al que gobierna en medio de la tragedia de los hombres. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu poder infinito gobierna siempre. El cosmos, el universo entero está bajo tu poder. Tú eres el que gobierna en las estrellas. Tú eres el que gobierna en el cielo, en la tierra. Tú eres el que gobierna en nuestros corazones. Tú eres, Señor, el que dice, el que hace. Tú eres el que decide. Tú eres el que decreta. Tú eres el que anula. Tú eres el único que puede hacerlo. Nosotros nada somos. Y con la misma sencillez y con la misma humildad de estas mujeres, hoy venimos ante ti como Ruth, como Noemí, y venimos y nos humillamos delante de ti pidiéndote que tengas misericordia de esta nación, pidiéndote que tengas misericordia de este continente, pidiéndote que tengas misericordia de todas las naciones, de más de 100 países en donde esta situación ya ha golpeado las puertas de cada una de estas naciones. Obra, Señor, obra y pon tu mano gloriosa y maravillosa y haz como tú quieres hacer. Sabemos que todo está bajo tu control, que tú eres el que decide cómo hacer y cómo no proceder. Todos estamos en tus manos. Señor, gobierna. Gobierna en medio de esta tragedia mundial. Gobierna, Señor. Muestra, revela tu misericordia a los hombres. Aquellos que se han apartado de ti, atráeles a través de esta situación. Haz que se rindan nuevamente delante de ti. Aquellos que no te conocen, pero han estado recibiendo tu palabra y la han estado recibiendo, rompe ahora sus corazones de piedra y que se rindan delante de ti. Que digan con su voz: Jesús gobierna en medio de mi vida y de mi tragedia. Y que tu pueblo, aquellos que te adoran fielmente, sigamos confiando en ti, creyendo que tú tienes el control de todo. Nosotros, Señor, respetamos a las autoridades, pero nosotros esperamos en ti. Nosotros creemos en ti, Señor, y sabemos que tú obrarás milagrosamente. Por eso ponemos en tus manos a esta nación Italia donde nos encontramos. Ponemos en tus manos a las autoridades. Rogamos por las autoridades, los funcionarios de gobierno, por los cuerpos de seguridad. Suplicamos por los médicos, por las enfermeras, enfermeros, todo el personal paramédico. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia de estas vidas, de aquellos que incluso han sido infectados por estar tratando, Señor, a todos aquellos casos que han dado positivo. Ten misericordia y que el evangelio pueda llegar también a sus vidas, que puedan entender que hay un Dios gobernando detrás de todo esto. En el nombre de Jesús pedimos por todas las iglesias en este país. Te ruego por todos los pastores también, Señor, que están haciendo esta obra en este país. Guárdalos a ellos, a sus familias, bendice sus congregaciones. Cuida, Señor, de ellos para que ellos puedan cuidar de tu pueblo. Y pedimos también por todos nuestros hermanos en las diferentes filiales de Misión Cristiana Elim, acá en Italia, Señor, a nuestros hermanos en Como, al siervo William Alvarado, bendíceles y guárdales poderosamente. También rogamos por nuestro hermano Bartolomé Portillo y la filial en San Giuliano para que tengan misericordia y guardes a este pueblo y a tu siervo. Bendice la vida de nuestro hermano José García en la ciudad de Nápoli y guárdale junto al rebaño que le has encomendado. Ponemos en tus manos a tu iglesia aquí en Milano, Señor, en los diferentes distritos. Guarda la vida de los siervos, de los coordinadores, mi hermano Carlos, mi hermano David, mi hermano Daniel, hermano Ismael. Guárdalos a ellos y a sus familias para que ellos puedan cuidar del rebaño que también les ha sido encomendado.
Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos en Piacenza también, para que tú les guardes poderosamente. En tus manos encomendamos la vida de nuestro hermano Francisco, su esposa, su hijito. Protégele, Señor, ahí, Señor, a todos los miembros de la célula allá en Piacenza. Y rogamos también, Señor, por la madre de nuestro hermano Francisco, nuestra hermana María Celia Sánchez, que ha dado positivo en este virus. Señor, que tu mano esté sobre ella y le restaures, que haya una recuperación milagrosa para que tu hija pueda dar testimonio de cómo tú has gobernado en medio de la tragedia de su vida. Ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Marina López Enrique, a quien le han dado un diagnóstico de insuficiencia renal, y es la madre de nuestra hermana Erika en Nerviano. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Y así, Señor, rogamos por todos aquellos que han reportado, también pidiendo oración por sus hogares, por sus familias, por sus vidas, Señor. Nos acordamos también de Latinoamérica. Nos acordamos, Señor, de nuestra iglesia madre en El Salvador, para que guardes a los pastores, para que guardes a todo el pueblo, para que guardes, Señor, a todo tu cuerpo, Señor, en el país, en El Salvador. Bendice y ten misericordia. Y que a través de estas circunstancias muchos entiendan que tú estás llamando a los hombres para que procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan fiel y bueno y recordarnos el gobierno que tú tienes sobre todo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos en Cristo Jesús haber sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, que hayan disfrutado de la palabra del Señor. No hay nada que nos pueda detener. No estamos ahí en el local, no estamos reunidos, pero el Señor ha permitido que a través de estos medios que el mundo ha utilizado para destruir, para desviar, para alterar, nosotros hoy los utilizamos para llegar a la vida de muchos necesitados. Así que a través de esta transmisión pretendemos más bien bendecirles, que la palabra del Señor fluya con poder, con autoridad, que la palabra del Señor pueda ejercer sobre nosotros esa bendición, esa sanidad, esa restauración que tanto necesitamos. Les invitamos a que se mantengan pendientes siempre de estas transmisiones, mientras estas medidas decretadas por el gobierno local de este país han sido dadas. Nosotros respetaremos como misión, como iglesia, y estaremos llevando el evangelio a través de estas transmisiones. Será hasta que el Señor permita que estas medidas sean levantadas que asistiremos nuevamente a nuestro local para dar gloria al que vive y reina por siempre. A ustedes que nos han sintonizado desde otros países, les enviamos un fuerte abrazo, oramos por ustedes, clamamos por ustedes, tengan la fe, el Señor está obrando. Si bien es cierto, acá en Italia ha sido uno de los epicentros de esta situación, el pueblo del Señor está guardado, no tenemos nada que lamentar como iglesia, gracias al Señor, y oraremos por ustedes para que en su caso pueda ser el mismo Señor que nos ha guardado a nosotros, quien les guarde a ustedes también. Queridos hermanos, les animo también a que a través de esta transmisión ustedes puedan ayudarnos a compartir el evangelio con los necesitados. ¿Cómo hacerlo? Por favor, comparta esta transmisión allí en su muro de Facebook, para que todos sus contactos también puedan ser bendecidos a través de esta palabra que el Señor nos concede. Saludos a los hermanos de la iglesia acá en Milano, a todos nuestros hermanos allá en la ciudad de Legnano, Canegrate también, a nuestros hermanos allá en Canegrate, a nuestros hermanos también que están en Nerviano, toda la zona metropolitana de Milano, desde Famagosta hasta Afori. Saludos a todos nuestros hermanos, líderes, anfitriones, servidores, en las células juveniles, también en Gorla, Meda. Enviamos saludos hasta Pavía también, a todos nuestros hermanos que están en Pavía, en los diferentes lugares. En este momento no puedo tener tan presente a todos, sin embargo, gracias porque ustedes se pueden reportar. A nuestros hermanos allá en nuestro querido país, El Salvador, también un fuerte abrazo. Estamos orando, el Señor hará algo maravilloso. Nuestros hermanos en Suiza también, que nos sintonizan desde Ginebra, también saludos para ustedes. Hermanos, ánimo. Cristo viene pronto y la iglesia del Señor debe seguir predicando con poder, con autoridad, con amor, por supuesto, también recordándoles que el Señor gobierna en medio de todo lo que ocurre. Un abrazo para todos. Que el Señor Jesús los bendiga poderosamente.